Según San Juan, capítulo 1 del Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 9. Dice la palabra del Señor: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. A la luz, hermanos, de ese pasaje que hemos leído, señalar que la revelación de Dios es la que trae la fe para la salvación. La revelación de Dios produce la fe para la salvación. Aquí, hermanos, dice que Cristo es la luz que alumbra a todo hombre, pero dice ahí que es la luz verdadera. Es decir, hermanos, que Cristo como la luz trae, hermanos, a la mente y al corazón del hombre la revelación de la verdad de Dios. Porque solo así es que el cristiano ha podido conocer esa verdad de Dios, es decir, la realidad de Dios, y por ende ser salvos. Por eso la declaración siguiente, cuando dice que cuando vino al mundo, o a este mundo, el mundo no le conoció. Esa es la declaración que se hace ahí. Recuérdense que el Evangelio según San Juan, hermanos, lo que hace es revelar que Jesucristo no solamente era el Salvador del mundo, el Mesías, sino que era y es Dios. Por eso los que han leído el Evangelio según San Juan, hermanos, aunque siempre se habla de la historia de la cruz, de la crucifixión, la historia de un Cristo que muere, hermanos, y que con su muerte, hermanos, trae la expiación de nuestros pecados, pero que al tercer día, pues, hermanos, vence la muerte resucitando. Es la historia que nos hablan los 4 evangelios. Pero la diferencia es, hermanos, que si bien es cierto, los otros 3 evangelios nos dejan ver, hermanos, la divinidad de Cristo, pero Juan, hermanos, se detiene en cada pasaje, revelar, en cada capítulo, revelar precisamente, hermanos, la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso aquí dice que Jesús es la luz verdadera. En el sentido, pues, hermanos, que han habido otras luces o han pretendido, hermanos, ser luz para el mundo.
filosofías, tenemos las religiones que se presentan como una luz que trae, hermanos, la verdad de la vida. Pero Juan dice que en Cristo está la luz verdadera que alumbra los corazones de los hombres. Diga gloria a Dios. Esa es la revelación precisamente que tenemos, y que cuando viene el mundo no es conocido, y como el mundo no le conoció, dice, entonces no lo pudieron recibir. Son declaraciones contundentes, hermanos, que las religiones hacen que rechinen los dientes, porque usted sabe, hermanos, que ahora se ha desiluido y han, hermanos, la imagen de Cristo la han, ¿cómo decirle?, deformado, y nos presentan un Cristo, hermanos, que lo puede recibir, hermanos, cualquier persona, no importando la condición que se encuentre. Y aparentemente hay, hermanos, un avivamiento, hermano, mundial. Pero sin embargo, a pesar de las pretensiones que tienen los hombres y las religiones de presentarse como la luz, hermano, la verdad es Cristo. La realidad está en la palabra de Dios, y queda en nosotros aceptarla o rechazarla. Por supuesto, ellos dirán que no rechazan la palabra de Dios, pero desde que se le da un enfoque diferente, una interpretación diferente, ya se está rechazando precisamente a Cristo. Se está rechazando la verdad de Dios, aunque no lo quieran reconocer así. Y por eso dice claramente aquí, en esta declaración contundente, el mundo no le conoció, el mundo no lo recibió, porque no lo reconoció precisamente. Más adelante el Señor Jesucristo, cuando comienza a dar instrucciones al discipulado, que comienza a prepararlos para enviarlos precisamente, hermanos, al mundo a predicar el Evangelio, les dice claramente: el mundo me aborrece, y si me aborrece a mí, los van a aborrecer también a ustedes. Falló la profecía de Cristo, porque hoy el mundo ama y recibe el Evangelio. ¿No se fija usted eso? Que hoy todo el mundo lo recibe. Todo el mundo, hermano, con tal de decir que creen bien, ya es cristiano automáticamente, como apretar un botón. ¿Quiere ser cristiano? No le aprieta el botón, solo apriételo. Ya usted ya es cristiano. Pero las palabras de Cristo siguen vigentes, porque su palabra trasciende la historia de la humanidad, trasciende las décadas, los años. Es establecida precisamente como una verdad, y está en rechazarla o abrazarla. Ahí queda la decisión de cada quien, de seguir, hermanos, inventando, de seguir tergiversando, de seguir dándole, hermanos, otra interpretación a la palabra de Dios, o de una manera sencilla y humilde, como lo hicieron estos hombres, de aceptarla. Ahí tenemos el ejemplo, voy a decirlo de esta manera, monumental: Nicodemo. Una persona justa, piadosa, pero como fariseo, una persona cerrada a su creencia, a su fe, cerrada en el fariseísmo, cerrada con la ley. La mayoría, hermanos, de los líderes religiosos rechazaron a Cristo. No, sus palabras, sus obras no hallaban cabida. Y aunque las señales que hizo Jesucristo quedaron en evidencia que era el Mesías, no podían ser digeridas, porque, hermanos, estaban completamente cerrados sus mentes, sus corazones, igual que las filosofías del mundo.
el que sustenta una filosofía. A esa persona le es difícil, imposible que pueda precisamente digerir la verdad de Dios y mucho menos poder recibir a Jesucristo en su corazón. Es imposible. ¿Es más poderosa la filosofía de los hombres que la de Dios? No, no. Lo que Juan nos está diciendo es que en la gracia de Dios, y más adelante si usted lo lee ahí, Jesucristo dice que tiene la autoridad para dar vida, pero eso sí, a quien Él quiera dársela. Es la revelación de la soberanía de Dios. Eso nos gusta. Eso no cuadra con nuestros sentimientos. Como dijo, no. Dios es amor y ama a todos. Pero que Jesucristo haya dicho eso, ¿a dónde dijo eso? ¿Y cómo? Aquí está, mira, aquí dice, no. Dice ahí, pero no quiere decir eso. Lo que quiere decir que aunque dice eso, pero no dice eso. Lo que él, hermano, era tipo cantinfliado. Lo que dijo él es lo que está escrito. Y los discípulos o los que escribieron los evangelios, hermanos, si bien eran hombres, pero fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y en la inspiración que ellos recibieron, tuvieron que ser fieles. La influencia del Espíritu Santo en ellos para poder escribir cosas que pudieran estar en contra de lo que ellos podían creer. Si ustedes recordarán el discipulado, aún después de la resurrección de Cristo, hermanos, estuvieron siempre, hermanos, ¿cómo decirle? Insistieron con el reino de Dios. ¿Establecerás el reino en esta tierra? Y después de la resurrección de Cristo le vuelven a insistir sobre el establecimiento del reino. Entonces Jesucristo les dijo, sí, ustedes lo van a establecer. Y ustedes van a establecer el reino. Y ustedes van a gobernar. Y ustedes... No les dijo eso. No les dijo eso. Les dejó una misión. Se le llama comisión. Y la comisión que le dejó a la iglesia, al discipulado, era ir a predicar el evangelio. Que consiste, hermanos, en la muerte expiatoria de Cristo, en la resurrección de Cristo, para, hermanos, las personas sean salvas. Esa es la predicación. La iglesia no fue enviada para establecer, hermanos, un reino. El reino lo trae el Señor Jesucristo en su segunda venida. Ahora aquí, hermano, en esas declaraciones, es claro que la revelación, y solamente la revelación de Dios, es la que trae precisamente y produce esa fe para la salvación de los hombres. Dice, hermano, el verso que leímos, versos 10 y 11 o 9, pues aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. No lo conocieron, no lo podían recibir. Cuando habla del mundo, se habla de un sistema que los hombres han establecido a través, hermanos, de filosofías. Un tipo de vida independientemente de Dios. Una vida que no depende de Dios, que la rechazaron desde el principio. Si ahí nomás cuando fueron creados, hermanos, ahí nomás apareció Satanás y les prometió libertad. Les prometió, hermano, un alejamiento de aquel que los quería tener ahí sometidos. Y se agarró precisamente de uno de los mandatos que Dios les había hecho, de un árbol. Pueden agarrar todo lo que tienen enfrente, todo, cualquier árbol, todo.
del fruto de este árbol no comerán. Ellos ya no le habían hecho caso a ese árbol, porque habían recibido ese mandamiento. Entonces sus ojos estaban puestos hacia adelante, hasta que apareció Satanás y les dijo: ¿por qué no comen el fruto de ese árbol? Porque el Señor dijo que el día que lo comiéramos, ¿qué? Íbamos a morir. Eso les dijo. No, eso les dijo porque los quiere tener ahí. El día que ustedes coman el fruto de ese árbol, van a ser libres, porque van a ser como dioses. ¡Wow! Es que a veces se tiene la rebelión del hombre como algo, hermano, liviano. Y solo porque comieron del fruto. No, no solo porque comieron del fruto, sino porque le creyeron a Satanás y tuvieron a su Creador como mentiroso. Esa fue la actitud, esa fue la conducta de ellos. Es que tiene que ver con la actitud, con la conducta. Le dieron credibilidad a la voz extraña, a la voz de Satanás, e hicieron mentiroso a Dios, a su Creador. Entonces le creyeron y tomaron del fruto. El fruto no tenía nada mágico, no vaya a creer que tenía algo ahí, un contenido, no. Y pudo haber sido cualquier fruto, simplemente no lo coman. Era precisamente una prueba de obediencia. No puede haber obediencia si no se le ha dado la oportunidad al hombre de obedecer. Ese es el detalle, ese es el punto. Porque alguien dice, entonces fue una trampa, ¿para qué le puso ese árbol? Mejor no se le hubiera puesto. Es que todos tenemos la oportunidad de obedecer, y para tener la oportunidad de obedecer está el lado precisamente del pecado, de la maldad. La oportunidad de obedecer, ahí la tienen. Agarren cualquier fruto de lo que tienen por delante, todo eso es de ustedes. Satanás los redujo en su mente a ese árbol. Y así está el mundo, hermano. Un mundo, hermano, que va tras falsas ilusiones, tras la riqueza, tras la fama, a través de filosofías. Y aparentemente les han hecho creer que son libres y que tienen un panorama pero increíble hacia adelante. Falso. Están reducidos, están en tinieblas. En tinieblas. Y todo lo que se le ofrece son falsas ilusiones. Vino a la luz diferente a las del mundo, porque esta luz es verdadera y alumbra los corazones de los hombres. Y viene la prueba. Vino al mundo y el mundo no le conoció. Vino a lo suyo y los suyos no le recibieron. Se necesita una revelación. Ustedes recordarán las palabras de Cristo, hermano, cuando miraba muchas personas, hermanos, que querían en Él. Entonces Él, una oración de gracia hacia el Padre, diciéndole: Padre, gracias, porque estas cosas se las has escondido. ¿A quién? A los sabios. Y se las ha revelado ¿a quién? A los niños, a los inexpertos. Un ejemplo, el ciego de nacimiento, ¿se acuerdan? Jesús le abre los ojos, y como fue, hermanos, una obra pública, la cual no se podía esconder, esa señal, inmediatamente fue llevado al Sanedrín para ser investigado. ¿Naciste ciego? Sí. ¿Cómo ves ahora? Aquel hombre untó lodo en mí y luego me dijo: ve, lávate. Me lavé y ahora veo. Pero ¿qué fue lo que te hizo? Ya les dije. ¿Acaso queréis ser discípulos de él? Y no les bastó el testimonio, mandaron a llamar a sus padres
Y llegan sus padres y les preguntan, ¿es este vuestro hijo? Sí. ¿Nació ciego? Sí. Ah, bueno. Entonces, ¿cómo es que ve ahora? Explíquenos eso. ¿Es vuestro hijo? Sí. ¿Nació ciego? Sí. Explíquenos cómo Judas mira a vuestro hijo si nació ciego. Ah, edad tiene, pregúntenle a él. Porque ellos no tenían la respuesta a los padres. Ellos habían conocido la historia reciente, que su hijo le habían sido abiertos los ojos, pero por temor, dice claramente ahí, de ser expulsados. Entonces por eso dijeron, pregúntenle a él, edad tiene. Hermanos, no solamente esos milagros fue evidente para ellos, la resurrección fue una evidencia para ellos. Porque los que habían puesto a cuidar la tumba, la cual se ordenó que se sellara, y que era, hermanos, imposible que llegaran los discípulos y que pudiesen hacer todo lo que tenían que hacer para sacar ese cadáver, sin que se dieran cuenta los guardias. Acuérdense que los guardias eran, hermanos, fue una guardia que puso Pilato, era la guardia romana. Además de eso, ellos tenían que garantizar ese cuerpo con la vida misma de ellos. Si los discípulos llegaban y se robaban el cuerpo, ellos eran sentenciados a muerte. Ahí no había nada que negociar. Pero sucedió, hermanos, el suceso. Aleluya. Y se dio la noticia que había resucitado. Y los soldados temerosos no fueron donde Pilato, porque Pilato no les iba a creer el cuento. Aquí lo que le hubiera dicho es a ver qué fumaron ustedes. Sino que se fueron donde los sacerdotes para ver cómo ellos podían salvar su vida. Y les contaron y le dijeron y le informaron. El informe de la guardia, así se llama ahí, fue que ese hombre había resucitado, que la piedra fue movida, fueron rotos los sellos, y nosotros nos vimos impedidos el poder hacer algo. Y ese hombre salió de ahí caminando. Entonces dice que los sacerdotes sobornaron a los soldados, y si esto llegaba a oídos de Pilato, ellos iban a interceder. Alguien diría, hermano, imposible que no llegara a oídos de Pilato. Es que miren, hermano, las cosas cristianas, el mundo las tiene, hermanos, les es completamente indiferente. Háblenles de tradiciones, háblenles de fiestas navideñas, háblenles de Semana Santa, háblenles todo lo que tiene que ver con una filosofía de ellos. Háblenles con algo que tiene que ver, que traiga alegría, que traiga, hermano, algo que pueda satisfacer la carne y todo eso, bienvenido. Pero la indiferencia hasta el día de hoy es total a la verdad de Dios. Que aún el mismo cristiano se resiste. Se resiste. No. Así no es la cosa. La salvación no se recibe por una revelación. Eso no es así. Se recibe cuando uno cree. Entonces, ¿de dónde quedan las palabras de la inspiración del Espíritu Santo en Pablo? Cuando Pablo dice, por gracia sois salvos. Y esto no de vosotros, es un don de Dios. Es un regalo de Dios. Porque Jesucristo dijo que del corazón del hombre lo que nace ahí es adulterio, robo, homicidio. No puede salir algo bueno del hombre. Por eso Jesús, Padre, gracias, porque estas cosas se las escondiste a los sabios y se las has revelado a los niños. Es que si esto se tratara de sabiduría humana, hermano, la mayoría de nosotros estuviéramos exentos de ello.
Esto solo lo podían recibir los grandes filósofos, los grandes sabios, los grandes poetas. Esto solo lo pueden recibir los que salen de la universidad, los graduados, que ya saben de hermanos con una sabiduría, ingeniería, doctorado, lo que sea. Y el ingeniero, hermano, la fe la puede visualizar a través de una ecuación. Pero no, se la escondiste a los sabios y se las hace revelar a los niños. ¿Cuáles niños? La Biblia dice, lo más vil del mundo escogió Dios. Palabra fiel, dice Pablo, que Cristo Jesús vino, ¿por quién? Por los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Es decir, el requisito, qué fácil el requisito para recibir a Jesucristo. El requisito es que la persona sea pecadora. Y como no entiende que es pecadora, vil. Y que sea lo más vil del mundo. ¿Hay alguien aquí que cumple esos requisitos? No todos. No todos. Qué difícil, hermano. Ya me la puso crudo, hermano. Es que yo ya como el fariseo, ¿eh? Señor, gracias porque no soy malo como el que tengo aquí. Acuérdense que tenía al publicano. ¿Publicano era? No soy como este, decía. Te doy gracias porque bueno, no soy malvado como este. Y te doy gracias porque hago buenas obras. Y te doy gracias porque esto. Y te doy gracias por esto. Y aquel, hermanos, ¿sabe lo que era un publicano? Como un saqueo, estafador, mentiroso, etcétera, etcétera. De verdad, hermanos. Y aquel hombre estaba tan consciente de su maldad que cuando llega a la presencia de Dios dice que no quería ni alzar su rostro. Y solo decía, sé propicio a mi pecador. Hay un Cristo que todo lo ve y todo lo oye. Ahí estaba. Y le dijo al discipulado, de cierto os digo, que este, hablando de publicano, descendió justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se exaltare será humillado. Cualquiera que se humille será exaltado. ¿Qué le cuesta al hombre conocerse a sí mismo? Miren, hermanos, al apóstol Pedro, cuando era discípulo, qué difícil le fue él reconocer sus errores, errores tras errores, hasta que llegó el día, y esto para que se salvara. Jesucristo le dijo, esta noche me han pedido permiso para zarandearte. Te van a pegar una que no haya ni dónde meterte, pero es necesario. No te preocupes porque yo he orado por ti, le dijo el Señor Jesucristo, que tu fe no falte. Es decir, que no vaya a tomar la decisión que tomó el otro, Judas, que se fue a suicidar. Y cuando se dio la oportunidad, ese hombre lloró amargamente. Ahí pudo verse a sí mismo. A la mayoría de las personas, y a veces cristianos, les cuesta verse a sí mismo, conocerse a sí mismo, conocerse, para poder reconocer y decir, mi vida cristiana depende y dependerá siempre de Dios. Si Él se aparta, me vengo abajo. ¿Usted puede considerar eso? ¿O cree usted que se puede sostener si Dios se aparta de su vida? No todos contestan. No importa. La verdad no cambia. Verso 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
a los suyos vino y los suyos ¿qué? No le recibieron. Más a todos los que le recibieron, es decir, de ahí del mundo, de ahí a los que le recibieron y creyeron en su nombre, Él les da potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cómo es eso? Se supone que todos somos hijos de Dios. Pues supone mal. Es que esto, hermanos, le restriega a uno. Pues se supone que todos somos hijos de Dios, ¿o no? Pero aquí dice que a los que creen en Jesús, Dios les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿qué Judas éramos antes? Criaturas que nos rebelamos contra Dios. Y Dios en su misericordia, hermanos, nos reveló a través del Espíritu Santo al Señor Jesucristo. No había otra forma de conocerlo a Él. No había otra forma. El cristiano es la persona más dichosa de la tierra. Eso no hay duda. Eso no hay duda. Porque eso no salió de su corazón. Esto no es un producto. Más abajo lo vamos a ver, de la casualidad. No se puede. Difícil. Imposible. No se puede. A todos nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Los que han conocido, los que han recibido esa fe, hermanos, de conocer a Cristo, de creer en Él, aún es una fe que Dios nos ha dado. Es un don. Don es un regalo. No lo podíamos recibir de otra manera. Vamos a ver quién se merece esta fe. Dice el salmista, dice que Dios buscó a ver si había algún entendido. Vamos a ver quién se lo da. No había. No había ningún entendido. Cuanto abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Es que la gracia quiere decir, hermano, que es algo que no merecíamos recibir. Es como la sentencia de un juez, hermano, que dice: estás sentenciado, eres culpable. Ahí, una vez declarado eso, no hay vuelta de hoja. Pero viene la gracia y dice: fuiste hallado culpable, pero la gracia te perdona, quedas libre. Esa culpa en la cual fue encontrada en nuestros corazones, la llevó Cristo en la cruz del Calvario. Y por último, verso 13, los cuales, ¿qué dice? Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es una obra de Dios en nuestra vida, el poder transformador de Cristo. Cuando llega Nicodemo ante Jesús y le habla del nuevo nacimiento, entonces Nicodemo le dice: ¿quiere decir que yo tengo que regresar al vientre para volver a nacer? Y Jesucristo le declaró: lo que es nacido de la carne, carne es. 1000 veces que vuelvas a nacer, volverás a ser pecador y volverás a estar excluido del reino de Dios. Porque lo que es carne, carne es. Pero lo que es espíritu, espíritu es. Somos engendrados por el poder de Dios, engendrados espiritualmente. El nuevo hombre
El hombre interior es regenerado, quedando viva la carne. Por eso tenemos esa lucha diaria, que nos cruzan malos pensamientos, diario. ¿A ustedes se les cruzan malos pensamientos? Y todavía lo dicen con gárgara. No sean tan sinceros, ¿no? Pero se nos cruzan todos malos pensamientos. Somos llamados ¿a qué? A rechazarlo. No satisfagan los deseos de la carne, porque van contra los deseos del espíritu. La carne va contra los deseos del espíritu, y los deseos del espíritu contra los deseos de la carne. La carne quiere de Dios, el espíritu quiere de Dios, pero la carne no quiere. ¿Cuántos las pensaron hoy en la mañana ir a una iglesia? La pensaron. Es propia de la carne. Es propio. Y otros tal vez los trajeron obligados. Los trajo el viejo, hoy vamos a la iglesia. O los trajo la vieja, porque hay viejas que son. Y no digamos los jóvenes. Los jóvenes, cualquier cosa los trajo, menos la voluntad sincera de venir a adorar a Dios y servirle. Pero aquí estamos. Por eso al entrar a la iglesia uno tiene que orar para levantar las manos libremente y alabarle, luego adorarle, porque Él es digno de toda gloria. Pero la obra viene por la mano, no del hombre. Pablo muchas veces les decía a las iglesias que las palabras no eran humanas según el hombre, pues, sino eran según Dios. Porque la palabra de Dios actúa en nosotros. El Espíritu Santo, hermano, opera en nosotros y hace que la palabra de Dios actúe. Cuando es en la exposición de la palabra, uno la recibe. En la exposición de la palabra, Jesucristo, hermanos, tenemos el ejemplo cuando llama al discipulado. Dice que Él habló de Dios, del reino de Dios. Y cuando terminó le dice a los discípulos, a los tres que estaban ahí, Pedro, Juan, Jacobo, o Andrés, Pedro y Jacobo, o Juan, los llama y les dice que echen la red. Aquellos le dicen, ya finalizó el trabajo. Y si a la hora que toca pescar, no pescamos nada, mucho menos a esta hora que tú lo estás ordenando. Sin embargo, en tu palabra voy a echar la red. Habían escuchado y la palabra de Dios estaba produciendo en ellos, hermanos, la fe para creer precisamente en el Señor Jesucristo. Así es como opera el Espíritu Santo a través de la palabra, comienza a operar en nosotros. Esto no es según la casualidad. A veces nosotros, cuando no conocemos al principio, que no tenemos conocimiento, y nos pregunta alguien, ¿cómo fue que llegaste a ser cristiano? Y yo de casualidad iba pasando por una plaza, estaban predicando, y de repente, de una casualidad, me rendí a Cristo. Así. O puse a la radio y pura casualidad, porque yo estaba buscando, habían anunciado el concierto de cualquiera pues de esos, y no estaba ahí. Y había alguien predicando y gritando, me cayó mal, pero de repente fui atrapado de casualidad. Pero más adelante se da cuenta que no hay casualidades. Dios siempre dice, ha llegado el tiempo, y este es el tiempo, dice. No hay casualidades. Y uno cuando comienza a leer la Escritura y permite que el Espíritu Santo a uno le hable y le enseñe, no uno enseñarle y ponerse ahí como la mayoría se pone. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
Aquí lo que quiere decir es que sale sobrando lo que usted piensa. La escritura es creerla y obedecerla. Y para que alguien la crea y la obedezca, tiene que ser humilde. Tiene que ser humilde. Pero la operación viene de Dios en nuestras vidas. Y por eso la escritura dice, por gracias soy salvo. Por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es un don de Dios. Como cristianos, somos la persona más dichosa de la tierra. Pero retengamos lo que hemos recibido. Cultivemos nuestra vida espiritual. Mejoremos cada día para la gloria de Dios. Y los amigos que nos visitan, ¿has escuchado la palabra? La pregunta sería, ¿qué vas a hacer con ella? ¿Vas a seguir cerrado en tu filosofía, en tu sabiduría, o te vas a rendir a los pies de Cristo? ¿Qué tengo que hacer? Lo que dice aquí: creerle, recibirle. Y los que le recibieron y creyeron en Él, les da potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Y no le parece eso que muy liviano? ¿No cree que tengo que hacer sacrificios y todo? Se tiene que hacer sacrificio, pero ya lo hizo una persona, el Señor Jesucristo. A ti te la da gratuitamente. Recibirle, luego habla de una actitud y una conducta diaria. A eso se refiere, a los que creen. Es decir, que le siguen. Y le siguen una vez para siempre. Para siempre. Hay muchos hermanos que le ponen límite. Voy a probar, hermano. No, no pruebe. Como alguien dijo, si Dios no es una paleta ni una naranja que te vas a chupar. Tiene que ver contigo. Tiene que ver con tu alma. Tiene que ver con tu futuro. Solo Él puede cambiar tu vida. Ninguna filosofía, ninguna religión puede hacer lo que Cristo puede hacer. Transformar tu vida. Que empieces una nueva vida. Venid a mí, dijo el Señor Jesucristo, los que estáis cansados y trabajados, que yo os haré descansar. Amén. Cierra tus ojos y dile gracias.